Vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe en lo que vamos a compartir esta mañana. Dios, pues muchas gracias te damos por haber planeado que el día de hoy pudiéramos abrir nuestros ojos y estar todavía aquí, Señor, en esta vida que tú has planeado para cada uno de nosotros, Dios. Danos la gracia de vivir este día para ti. Danos la gracia de que nuestra vida te dé la gloria y la honra, Dios. Danos la gracia de llegar a ser esa sal y esa luz del mundo y esa sal de la tierra que tú esperas que seamos, Señor, y anhelas que seamos en un mundo lleno de corrupción y de oscuridad. Te queremos pedir, Dios, que a través de este estudio, en este tema tan sensible, Señor, y tan importante que hemos estado compartiendo, cambies radicalmente nuestra manera de ver, nuestra manera de entender los propósitos de nuestra vida en relación con el matrimonio y con la familia, Señor. Destruye esas estructuras y esas fortalezas que se han construido durante tantos años y todo lo que resista a Dios, esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento tuyo. Pues con estas armas espirituales, Dios, que es tu palabra, la dirección de tu Espíritu Santo, nuestra propia conciencia, Señor, pues tú puedas transformarnos, transformar para siempre, Dios, la forma en la que vemos este proyecto. Ayúdanos a verlo desde tu perspectiva, desde tus principios, desde tu visión del proyecto, Señor, y sobre todo de la trascendencia y la importancia que tiene en nuestra vida. Te pedimos que nos guíes ahora, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que no hay como una eh, motivación más fuerte cuando tú recibes a Cristo en el corazón, cuando has decidido entregarle tu vida. No hay una motivación más fuerte que la aventura maravillosa de vivir para Él, porque a final de cuentas lo que sigue es algo que Dios ha planeado que viviéramos, es algo que Dios ha planeado que experimentáramos. O sea, cuando hay un libro que se llama Casados pero Felices. Y este libro, pues aunque es así como irónico el título, pareciera que no se puede ser feliz si estás casado. En realidad, de una manera pues muy singular, enfoca la visión que hoy puede tener un ser humano que no conoce el plan de Dios y que no conoce a Dios y entender que el matrimonio es un proyecto de bendición de Dios para el hombre, que la familia es el entorno más importante que un ser humano puede vivir, puede tener en toda su vida. Nosotros como hijos y también como padres. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender lo que implica lo que estamos compartiendo, porque hemos estado hablando de este terrible enemigo de la relación matrimonial y de la familia, que es la infidelidad. Y estamos llegando prácticamente a la recta final ya de, pues a lo largo de esta serie de estudios, esta serie de mensajes. Creo que Dios ha tratado de crear en cada uno de nosotros una convicción. Es decir, no solamente cuando hablamos de convicción, en la misma palabra está como la interpretación o la explicación de la palabra. Convicción es estar convencido, es algo de lo que estamos convencidos. Cuando hablamos de todo lo que hemos compartido ya a lo largo de esta serie de estudios, Dios ha ido creando una convicción, dándonos una visión
nueva, diferente de lo que realmente es este proyecto. Y al estar interesado en crear en nosotros una convicción, evidentemente implica que está refiriéndose a que estemos convencidos en la realidad de la verdad de Dios, de que el proyecto funciona y en ese convencimiento podamos asumir en nuestro propio corazón que así es y así debe ser y así funciona y así Dios lo bendice. Esto es algo que realmente necesitamos asentar en el corazón. Defender el proyecto, vivirlo, viviéndolo, es como finalmente lo defendemos. Viviendo ese proyecto y siendo esa sal y esa luz, en este planeta tan plagado de oscuridad y de corrupción, como mencionaba hace un rato. Pero bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque a lo largo de estos estudios, creo que Dios ha tocado puntos muy sensibles en la vida, en nuestra vida. Es decir, nadie está exento. Digo, después de estudiar estas 8 formas de ser infiel, evidentemente que nadie está exento de caer, como dice el apóstol. Bueno, Dios lo dice en la Biblia a través de él: el que piense estar firme, ponga mucha atención para que no caiga. Esté alerta para que no caiga. O sea, sí, gracias a Dios hemos aprendido mucho de lo que Dios planeó para nuestra vida en esta área, pero también tenemos que, eh, eh, en esta determinación de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a los principios que funcionan en el matrimonio, tenemos que estar muy alertas. Y a lo largo de estos estudios, seguramente Dios ha tocado los corazones de muchos de nosotros en relación al peligro que hay y sobre todo que todavía pudiéramos estar, híjole, espero en Dios que no, pero todavía pudiéramos estar dudando y negociando con actitudes, con impulsos, con pensamientos, con ideas, con imaginaciones, con las redes sociales, con las miradas, con la venganza, con todo esto que hemos estado nosotros compartiendo acerca de las formas en las que se puede ser infiel hoy por hoy, estas 8 que ya mencionamos. Y la idea de lo que vamos a compartir hoy es cómo terminar con eso. O sea, siempre que hablamos de una situación complicada en relación con un pecado o con una debilidad, pues no es solamente la idea de poner el dedo y señalar y decir, pues sí, estamos mal, porque finalmente la idea de entender que estamos mal es salir de ese error, salir de esa equivocación. No tendría ningún sentido todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos compartido, si no tuviéramos la oportunidad de entender cómo se sale de eso, cómo se libra eso, cómo se queda libre de este pecado que finalmente está ahí. Y les recuerdo, Jesús habla específicamente de lo que sucede en el corazón. No tanto de lo que sucede una vez que ya sucedió en el corazón, porque no es afuera. Hay personas que viven un infierno en el corazón y no han hecho nada. No han materializado lo que hay en su corazón, pero en su corazón ya adulteraron, ya pecaron. Y eso es a lo que Jesús se refiere. Entonces, lo que hemos estado viendo en los últimos estudios es dónde comienza, cuáles son las armas que tenemos para combatirlo, cuál es la forma, cómo se combate
este pecado en el sentido no de subirnos al ring. No, no, no. Ni quieras subirte al ring con el pecado porque te va a noquear. Aquí es donde entramos al punto importante de lo que significa la gracia. Perdón, la gracia es el poder de Dios actuando en el corazón de un hijo suyo. Y solamente para recordarte algo, el poder de Dios es ilimitado. Yo no sé, digo, ¿con esto tendríamos suficiente para entender qué estamos pidiendo cuando lo pedimos y a quién se lo estamos pidiendo y lo que quiere aquel a que le estamos pidiendo? Dios quiere tu bendición. Dios quiere que Él sea glorificado en tu vida. ¿Sabes? Hoy leí algo que también me recordó un versículo que es muy hermoso. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para mostrarse, para mostrar a aquellos que piensan que pueden su gracia, su bondad, su poder de transformar una vida y de salvar al más malo de los malos y convertirlo en una persona extraordinaria desde el punto de vista de Dios. Y bueno, el tema fundamental de lo que vamos a comenzar a compartir es ese. O sea, la gracia de Dios que perdona, la gracia de Dios que limpia, la gracia de Dios que transforma, la gracia de Dios que da paz. Esa gracia que sin ella, ese poder extraordinario de Dios, no tendríamos esperanza. ¿Se acuerdan por qué Dios nos salvó? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que esa gracia es la que Dios derrama, y aquí vamos a empezar en el tema, en un corazón de una persona que tiene una profunda convicción de haberse equivocado. Es decir, cuando hablamos del trabajo del Espíritu Santo, ese trabajo del Espíritu Santo es absolutamente sobrenatural. Por supuesto que lo es, pero es maravilloso contar con ese consolador, como dijo Jesús. Dijo, yo me voy a ir físicamente, me voy a ir al cielo, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Él se va a encargar de todo. Él les va a recordar todo, Él va a ser la fuente de vida, Él va a ser quien los va a enseñar, Él va a ser quien los va a guiar, Él va a ser quien los va a alentar. Él es el ayudador ideal en toda ocasión, el Espíritu Santo, la presencia de Cristo en tu corazón. Él es el encargado de llevar a cabo toda la obra de transformación, de dirección, de enseñanza, de corrección, de aprendizaje aquí mientras estamos aquí. Ese es el ministerio fundamental, o esos son los ministerios fundamentales del Espíritu Santo. Por eso es fundamental vivir llenos del Espíritu Santo. Y hemos comentado que para vivir llenos del Espíritu Santo, pues lo único que Dios nos pide es tener una vida limpia, no perfecta, limpia, transparente, honesta y obedecer a Dios. ¿Sabes? La obediencia es lo que impide que el pecado accione en nuestra vida. La obediencia a Dios es tu cinturón de seguridad. Es lo que realmente es que cuando Dios puede tener en sus manos un corazón dócil, ese corazón está guardado de todo lo que lo puede destruir. Por eso, ¿de qué acusó Dios siempre? Todo el tiempo acusó a Israel de ser rebelde, de ser necio.
Y sabes, ninguno de nosotros está exento de esas hermosas características de nuestra hermosa naturaleza, que son la rebeldía y la necedad. Mira, a nuestra naturaleza, a la naturaleza humana, le choca que le den órdenes. Le choca que alguien quiera ser su autoridad. Le choca tener que obedecer. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales el hombre es profundamente infeliz sin Dios. Su rebeldía, su necedad. Y bueno, cuando hablamos de esa obra maravillosa del Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu Santo va a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Fíjate qué ministerio tan, uff, ¿cómo decirte? No encuentro la palabra como tan intenso, tan fuerte, tan importante, tan fundamental. El Espíritu Santo es el que te convenció de que necesitabas a Cristo. El Espíritu Santo es el que te dio convicción de pecado para que pudiéramos y pudieras entender el destino de tu alma sin Cristo. El Espíritu Santo es el que te convenció de que Jesús ya había pagado por ti. El Espíritu Santo es el que te convenció de que Jesús quería entrar a tu corazón y te mostró la necesidad de Jesús en tu vida. El Espíritu Santo te mostró el infierno para que pudieras evitarlo. El Espíritu Santo te hizo sentir y te abrió los ojos a tu propia culpabilidad y responsabilidad ante Dios. El Espíritu Santo te mostró que estabas separado de Dios por tus pecados. El Espíritu Santo te mostró lo que sería tu vida sin Cristo. Pero el Espíritu Santo también te mostró la esperanza que hay en Jesús. Te mostró la oportunidad de una vida nueva. Te mostró el amor de Dios. Te abrió los ojos, iluminó tu mente para que pudieras entender el amor de Cristo y ver lo que Él hizo en la cruz por ti. El Espíritu Santo fue el que te sedujo para traerte a la cruz del Calvario, habiendo pasado por este convencimiento del amor de Dios, esta convicción de tu propia maldad y el amor de Jesús al haber cubierto todos tus pecados y la sentencia de tus pecados en la cruz ante Dios para reconciliarte con Él. Fue el Espíritu Santo el que hizo todo ese trabajo. No hay, mira, en la salvación humana, en tu salvación, tú no tienes ningún mérito. Él hizo toda la obra, él hizo el plan, él lo cumplió, él lo ofreció, llegó a regalártelo y lo único que tuvimos que hacer es confiar en lo que él ya hizo y aceptarlo como un regalo maravilloso, porque no tiene precio la salvación. Es tan cara que no tiene precio, es tan valiosa que no tiene precio y es tan inalcanzable para el ser humano que Dios decidió regalarla a quien quisiera recibirla en los términos de Dios, por supuesto. Y aquí es donde quiero entrar en el tema, la convicción de pecado. A lo largo de estos estudios hemos estado hablando de lo grave, de lo difícil, del daño, del impacto, de qué sucede en la relación de la relación con Dios cuando alguien comete esta terrible equivocación de ser infiel en su relación matrimonial. De eso hablamos muchísimo, pero ¿cuál era el propósito de todo esto? Si alguien, alguno, tiene este problema y no ha sabido cómo salir,
este es el momento. Este es el momento. Y Dios ha trabajado de tal manera en nuestro corazón y en nuestra mente que ha ido creando esta convicción, que ha ido creando este convencimiento de la propia maldad. Y vuelvo a decirte, a Dios no le interesa únicamente sacar un dedo enorme del cielo y señalar tu maldad. No, este es solamente el, el punto necesario para que tú puedas seguir a lo que Dios planeó. Después de este asunto de la convicción, de tener esta convicción de maldad, es decir, estar convencido de que Dios tiene razón y yo estoy mal, de que Dios es santo y yo soy un pecador que está cometiendo un error al seguir pecando, el tener esta convicción finalmente es algo que produce Dios en tu corazón y lo carga. Por supuesto que lo carga. Y mientras más pesado sea voy a decir una tontería. Bueno, no, y más, no voy a decir una tontería. Y más pesada sea la carga, más rápido acudirás al Señor. Este es el punto. ¿Cuánta es nuestra responsabilidad ante Dios cuando permitimos pecado en nuestro corazón? Inmensa. O sea, no quieres ponerle ni tamaño ni número. Simple y sencillamente afecta a tu alma y con eso tienes. Es un efecto espiritual, es un asunto espiritual, es una condición que se da en el momento en el que alguien permite un pecado en su corazón, tolerándolo y alimentándolo y permitiéndolo. Déjame decirte algo muy importante. Si tu actitud, si tú no eres consciente y no tienes esta inquietud por lo que está pasando mal en tu vida, por lo que está sucediendo en contra de la voluntad de Dios en tu corazón, yo te sugiero que revises si realmente un día te salvaste. Porque una de las características de alguien que ha vuelto a nacer es que su actitud hacia el pecado ya no puede ser la misma. Hay una actitud diferente, hay una batalla en el interior que, como dice el versículo que hemos estado estudiando, perdón que ya me fui hasta quién sabe dónde sin que hayamos leído nada, pero vamos a leer Mateo 5 del 27 al 32, por favor, y luego vamos a ir a Corintios, donde está este pasaje que, segunda de Corintios 10 del 3 al 5, porque ahí es donde nos vamos voy, nos vamos a concentrar. Ahí voy, Enrique. Perdón, mano. Es que ya me fui, me fui. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Así es. Y vamos a segunda de Corintios 10 del 3 al 5, por favor, Enrique. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es. Así que bueno, aquí Dios describe las armas de la milicia que no son carnales, que al final del día era lo que estábamos comentando al principio, son espirituales. Es la dirección del Espíritu Santo, la voz de Cristo en nuestro interior, la fortaleza y la palabra de Dios, la gracia y todo lo que necesitamos. Hay un versículo que es muy importante que podamos nosotros entender. ¿Qué crees que necesitas en tu vida? No estoy hablando de cuestiones materiales, aunque de eso también Dios tiene cuidado. Es más, Él se ocupa de que nosotros nos despreocupemos de ese tema de lo material para que podamos ocuparnos de lo verdaderamente importante. Que no estemos distraídos con aquello que Dios ha planeado que no nos iba a faltar y ha prometido que no nos va a faltar si nosotros lo buscamos primero a Él. Pero bueno, el punto aquí en esta batalla espiritual es que las armas con las que nosotros podemos luchar no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas, estas fortalezas vimos la semana pasada, son todas estas estructuras, ideas, pensamientos, conceptos, prácticas equivocadas que resisten el trabajo de Dios. ¿A qué se refiere este versículo cuando dice resisten el trabajo de Dios? Estas fortalezas que, dice, la destrucción de fortalezas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que aprendimos, y no voy a exagerar, es literal, todo lo que aprendimos en nuestra vida sin Cristo se va a oponer a Dios. Por eso necesitábamos al Espíritu Santo para que desde nuestro interior Él tuviera este control y nos invitara, participara de nosotros, de la misma naturaleza de Dios, para que pudiéramos entender y reaccionar de la misma manera que Dios ante el pecado. Es decir, el Espíritu Santo es la fortaleza que se opone a todo lo que finalmente va contra Dios. Es el aliado de Dios en nuestro interior junto con nuestra conciencia. Esas son las armas que son poderosas en Dios. Cuando todo el conocimiento que tenemos de la Biblia, todo el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios está en manos del Espíritu Santo y Él se encarga de la batalla. Ese es realmente el punto. Cuando hace un rato dije, ni se te vaya a ocurrir subirte al ring con el pecado porque te va a noquear. Así es. En el momento en el que tú veas que el pecado se está subiendo al ring, no te subas tú, deja que Jesús se suba, porque Él ya lo venció. Solamente si en algún área de tu vida vas a necesitar hacerte a un lado en todo aquello que se opone a lo que Dios ha planteado y plantea en su palabra, es en esta área, lo que nosotros llamamos morir a ti mismo. Es decir, el yo siempre va a querer sobrevivir y depende de ti si lo dejas. Es tan sencillo o tan complicado como eso. Es sencillo, como lo decía hace un momento, en el momento en el que tú decides obedecer a Dios, en ese momento ese yo está
posicionalmente ubicado en la cruz. En el momento en el que tú decides obedecer, lo mandas y lo mantienes en la cruz. Ahí es donde debe estar, porque Jesús murió para que tú quedaras libre de él, de quien ha echado a perder tu vida o quien echó a perder tu vida. Pero bueno, eh, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está lo mismo que plantea Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es el cambio en la mente que Dios quiere lograr en ti con tu permiso, convenciéndote, creando la convicción de que lo que siempre has creído está mal. Ahí tenemos que empezar. Y después tenemos que seguir la ruta que Dios planeó que siguiéramos para que en esa estructura que finalmente habíamos creado en nuestra vida de incredulidad, Dios pueda dinamitarla y convertirla en un verdadero montón de arena o de escombros, o de ya ni de escombros, que deje el terreno como si nunca hubiera pasado nada. Porque ese es el plan de Dios. Él quiere construir una vida nueva, quiere darte una vida nueva, quiere darte la oportunidad de que tú puedas experimentar lo que significa vivir en lo que Él planeó, porque para eso te dio la vida y para eso te salvó. No te salvó para que siguieras viviendo igual. No te dio su espíritu para que lo hicieras a un lado y siguieras viviendo como quieres vivir o como tu naturaleza quiere vivir. No. Te dio el Espíritu Santo para que pudieras vivir como Él planeó. Te hizo una nueva criatura para que pudieras experimentar la paz, la seguridad y la confianza de ser un hijo de Dios y de volver y tener una nueva oportunidad en tu vida. Te hizo volver a nacer para que pudieras tener la conciencia completa de seguir a Cristo y ir por el plan que Él tiene para tu vida, donde está todo lo que necesitas para desarrollar una vida feliz y ser un instrumento en las manos de Dios para que otros lo conozcan. Porque ese es el plan. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo con este tema? Llegar al punto de crear una convicción de que todo aquello que no está de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con los hijos, en nuestra relación con los padres, en nuestra relación con la estructura de la familia, lo podamos cambiar. Te voy a decir algo que es necesario que vivamos en esta realidad. Siempre hay oportunidad de comenzar. No porque tengas una historia equivocada o de errores con tu esposo o con tu esposa, no significa que hoy no puedas tomar la decisión de comenzar una relación diferente. No significa el hecho de que hayas tenido una mala relación con tus hijos, una pésima relación con ellos o tengas dificultades para tener una relación cordial y una relación correcta con tus hijos, no significa que hoy tú no puedas comenzar a hacerlo. Es el momento. O sea, ya tenemos todo el bagaje, tenemos todo el conocimiento, lo hemos practicado y enseñado semana tras semana tras semana. Ya sabemos cuáles son los principios, están escritos para que no se nos olviden. Ahora lo que Dios espera es que tú tomes esa decisión y le permitas a Él, con todos estos argumentos, con todas estas armas espirituales que Él ya nos dio, que batalle por ti y que esas estructuras que te impiden acercarte correctamente a tu esposo, a tu esposa, que te impiden acercarte correctamente a tus hijos, a tus papás, las derribes, las hagas, le permitas a Dios dinamitarlas y no son indefendibles.
Desde el punto de vista de Dios, son indefendibles. No vale la pena permanecer en ellas. Tienes un nuevo corazón, tienes una nueva oportunidad, tienes el Espíritu Santo, tienes a Cristo en tu corazón, tienes todo lo que necesitas para comenzar a desarrollar una vida diferente y unas relaciones y comenzar este camino precioso de restauración de las relaciones. Ese es el plan. ¿Que te va a costar? Por supuesto que te va a costar. Te va a costar deshacerte de todo lo que hay detrás de una relación dañada, de todo lo que hay detrás de una relación llena de vicios. Claro, te va a costar, pero vale la pena. Lo tienes que vivir, lo tienes que probar, lo tienes que buscar, porque ese es el plan de Dios. Eso es exactamente lo que tienes que hacer. Romper con todos esos vicios y todas esas estructuras equivocadas de relaciones de muchos años que están viciadas. Y esas, no, como el antiguo hombre, conforme a deseos engañosos, o sea, llenas de orgullo, llenas de odio, llenas de resentimiento, llenas de malos recuerdos, llenas de heridas, todo eso te está impidiendo. Esas son las estructuras que se tienen que quedar atrás. Y lo que Dios espera es que tú le digas, únicamente que le digas a Dios, ok, va, lo voy a hacer. Es lo único que Dios espera, porque lo demás viene de Él. Y bueno, volviendo al tema de la convicción, hay una, ¿cuál es la ruta finalmente para, no solamente para salir de este problema específico que estamos comentando, que es la relación matrimonial y la infidelidad? Jesús es muy determinante y dice, mira, lo que sea que te esté llevando a este punto, lo tienes que detener y lo tienes que cortar ahorita. Y no puedes tener misericordia ni compasión de algo que te puede llevar a ser infiel. No le puedes perdonar la vida a lo que te puede mover a afectar tu matrimonio y tu familia de tal manera que lo puedas destruir. Hay un, bueno, no solamente vuelvo al punto, no solamente se trata de arreglar este problema de la infidelidad o de la tendencia, que es ahí donde está el problema, ese impulso que si no se detiene en el momento, se vuelve lo más peligroso en tu relación matrimonial. Es ahí donde tenemos que llegar y si por lo que quieras, como he estado comentando esta mañana, el error está. Si es algo que ahí está y que no ha sido arreglado, como cualquier pecado, porque esta es la fórmula perfecta para quedar libre de cualquier pecado, Dios crea convicción. Dios nos convence de que lo que hemos hecho está mal. Dios nos convence de que lo que hemos hecho necesita un arreglo. Dios nos convence de que nuestro error necesita ser abandonado. ¿Qué es lo que sigue después de la convicción? Qué es lo que Dios espera que después de este proceso en el que hemos sido enfrentados a lo que probablemente hay en nuestro corazón? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el anhelo de Dios en esto? Lo que sigue es que Dios pueda producir en ti, después de que ya te convenció de que estás mal, pueda producir en ti lo que Él llama arrepentimiento. Esta es la parte más sensible del proyecto. Esta es la parte más importante
de este proceso en el que Dios espera alcanzar su victoria en tu vida. Él espera liberarte no solamente de este pecado, de todos los pecados que puedan estar tratando de controlar tu vida. Llegar a esa convicción, ok, sí, Dios, estoy mal. Sabes, hemos sido valientes y fuimos muy valientes antes de conocer a Cristo para meternos en muchísimas cosas que deberían habernos aterrorizado. Pero fuimos muy valientes en probar, en meternos en bla, bla, bla. Ahora Dios te pide que seas valiente para lo que realmente es útil, para lo que realmente es bueno, para reconocer con toda verdad y con toda transparencia y con toda honestidad que hay un problema en tu corazón con este tema. Ese es el primer paso. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa que ya no quiero vivir así, que ya no quiero pensar así, que ya no quiero ser esa persona, que ya no quiero moverme en ese terreno, que ya no quiero tener estos pensamientos en mi cabeza, que ya estoy convencido de que están mal, pero ya no los quiero, que puedo estar convencido de que están mal, pero permanecer ahí, lo que Jesús llama, y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, hay una tendencia de permanencia de esa maldad en el corazón que no viene de Dios, por supuesto, viene de una costumbre. Estamos acostumbrados a pecar. Y Jesús estableció muy claramente que no solamente íbamos a tener esta costumbre, sino que el pecado nos iba a convertir en sus esclavos. Entonces te das cuenta de la gravedad del tema. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la ruptura completa y absoluta de esa esclavitud del pecado. Es decir, ¿sabes qué? No más. Yo ya no quiero ser esa persona que soy, yo ya no quiero pensar así, yo ya no quiero vivir así, le voy a entregar mi vida a Cristo, estoy mal en esta área, Dios ya no la quiero, quiero que me cambies, quiero ser otra persona, estoy dispuesto a que hagas lo que sea en mi corazón, líbrame de esto, ya no quiero vivir así, no quiero ser esta persona ya. Ese es el paso que sigue después de ser enfrentados a la realidad del mal en nuestro corazón. Y hay una obra maestra del Espíritu Santo. Fíjate que esto es, este salmo, el Salmo 51 uh, es una joya. Es más que las joyas que se robaron del Louvre. Es, ¿qué te puedo decir? El Salmo 51 es la obra maestra del Espíritu Santo para llevar a un creyente no solamente al reconocimiento del pecado, sino al arrepentimiento y a la transformación. Porque esa es la secuencia. Dios me convence de que estoy mal, me invita a ponerme de acuerdo con Él y a desear lo que Él desea para mí, una transformación, a desear lo que Él desea para mí. Y una vez que yo deseo lo que Él desea para mí y estoy dispuesto a darle la espalda a lo que está mal en mi vida, entonces Dios me transforma, me limpia y me da lo que yo necesito para ser transformado. Eso es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Vamos a leer el Salmo 51, por favor, Enrique. Y vamos a ir poniendo atención. Desgraciadamente se nos está yendo el tiempo, pero vamos a irnos lo más velozmente posible. No para que leas rápido, Enrique, sino en relación a lo que vamos a compartir, porque al contrario, o sea, ir leyendo el Salmo 51 es realmente, es muy refrescante, es abrir la puerta a la libertad.
Vamos a leerlo, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí el Espíritu Santo, para hacer un poquito de historia en el contexto en el que David está escribiendo este salmo, él precisamente tuvo un problema al adulterar con una mujer que estaba casada, con Betsabé. Una de las razones, si Jesús hubiera podido hablar con David, le hubiera dicho a David, David, tienes que estar haciendo lo que te toca, vete a la guerra, no te quedes en el palacio, no es tu lugar, no es tu momento, no lo hagas. Corta de ti la flojera de ir al frente, cualquier cosa que esté evitando que puedas estar donde debes estar, quítalo, porque él no estaba donde debería estar. Él tenía que estar en el frente de batalla con su ejército, pero se quedó en el palacio. Y una tarde que estaba desocupado, alguien decía que, y dice con mucha razón, que la mente ociosa es el taller del diablo. Entonces él sale al terrado de su palacio, a una terraza, y ve a una vecina que se está bañando. Y como era el rey, pues no había algo que se le pudiera negar. Entonces mandó traer a esta mujer y pasó lo que supones que pasó y la regresó a su casa. Una mujer casada, que no tenía en ese contexto de los reyes, no tenía la menor oportunidad de quedar librada de este antojo del rey. No podía. Tuvo que someterse a lo que el rey quería. Ella queda embarazada, su esposo está en la guerra. Entonces David trata de
cubrir su pecado, que esta es una de las cosas que finalmente es uno de los mayores errores de David en su vida, cubrir su pecado. De hecho, él en el hay un salmo en el que dice, mientras callé, mientras no le confesé a Dios mi maldad, me consumió la culpa, convirtió mi verdor en sequedades de verano. O sea, fue terrible. Durante un año él guardó silencio ante Dios para no arreglar lo que había hecho mal. Bueno, para hacer la historia larga, corta, de alguna manera se las ingenia para matar al esposo de esta mujer en el campo de batalla con las manos del jefe de su ejército. Bueno, con las manos de los enemigos, pero con toda una estrategia para que lo mataran y entonces ella pudiera irse con David al palacio y cubrir este embarazo que finalmente era producto de una relación equivocada de David. Bueno, ante esta situación, David, yo creo que muy, muy culpable, muy avergonzado, muy cargado con toda esta situación y sobre todo en esa víctima de esa estrategia del diablo que te dice que no puedes acercarte a Dios porque pecaste, que ese es algo de lo que él se vanagloria, de cargar al creyente con tal culpabilidad que piensa que no puede acercarse a Dios porque está lleno de pecado, lo cual finalmente lo que más necesita un creyente que está lleno de pecado es acercarse a Dios para que lo limpie. Pero bueno, es una estrategia del diablo que le sigue funcionando cuando no entiendes que cuando pecas, lo primero que tienes que hacer es ir con Dios. Pero bueno, David se cayó su impulso, ese impulso del Espíritu Santo no lo obedeció de ir a corregir, arreglar delante de Dios este acto atroz, porque no solamente se convirtió en un adúltero, no solamente abusó de su posición, la posición que Dios le había dado, sino que se convirtió en un asesino y quiso ser un mentiroso, guardando las apariencias, un hipócrita, con toda su gente, con toda la gente de palacio. Fíjate qué irónico. Finalmente Dios lo dejó escrito y hasta tú y yo estamos siendo testigos de lo equivocado que Él hizo. Pero bueno, es otro tema. ¿Qué sucede después? Dios tiene una misericordia y un amor inmensos por David y envía a un profeta, al profeta Natán. Y entonces él le platica una historia a David. Normalmente los reyes en ese tiempo también eran jueces. Entonces llega y le plantea una historia a David similar a lo que él hizo con Betsabé, teniendo lo que hubiera querido, finalmente se le ocurre tomar lo más preciado de otro hombre, que era su esposa, y tomarla para él, cuando él podría haber tomado a la mujer que hubiera querido, tomó la que nunca debió haber tomado. Y entonces le platica a Natán una historia en donde el personaje principal hace lo mismo que hizo David, abusar de su poder, abusar de su riqueza y prácticamente robar lo más preciado de otro hombre. Y entonces cuando Natán le pregunta, oye, ¿qué hacemos con este cuate? Porque pues, David era el juez. Y entonces él dice David, y se voltea así con todo, porque esta es una de las actitudes que Dios también dice que sucede en el corazón de los hombres, de los seres humanos, se voltea con todo contra el hombre malvado de la historia y le dice a Natán, pues ese hombre debe morir. Y él no sabía que se estaba refiriendo a él mismo. Él estaba declarando la sentencia de muerte sobre él mismo. Él sabía que tenía que morir por lo que había hecho. Ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dice, pues, ¿qué crees que ese hombre eres tú? Imagínate lo que David
sintió en ese momento? Natán no sabía de Betsabé. Dios le reveló lo de Betsabé a Natán y le dijo, ve ayuda a David porque no puede con esto. Ve, enfréntalo. El amor de Dios guió a Natán a enfrentar a David a su pecado. Y sabes, lo único que puedes esperar de lo que podemos oír acerca de nuestro pecado es que Dios nos ama y nos está buscando, porque ni siquiera tal vez tenemos los ojos abiertos a nuestra propia maldad. Y estamos juzgando al prójimo tan duramente que a quien estamos juzgando en ellos es a nosotros mismos, porque no soportamos ver en alguien la culpabilidad de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces nos volteamos con todo contra ellos porque en ellos nos vemos reflejados. Eso es lo que hizo David con el hombre de la historia. Y es una reacción que todos los seres humanos llevamos en algún momento a ejecutar porque vemos en otros lo que condenamos en nosotros mismos y que no hemos arreglado. Bueno, gracias al amor de Dios, y al ministerio de Natán, David es enfrentado a su pecado y entonces es cuando él realmente se enfrenta a la realidad que ya no puede ocultar, gracias a Dios, ya no puede encubrir, gracias a Dios, al amor de Dios que lo destapa y que lo enfrenta como lo hace con todos nosotros. Y entonces David escribe el Salmo 51. Y ese es el resultado de la obra de Dios trabajando en un corazón de un hijo suyo que ha cometido un error y que no lo ha querido arreglar. Y desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a ver, vamos a comentar el Salmo 51 la próxima vez que nos veamos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos compartido el día de... Sí, Gaby. Señor, te estamos muy agradecidos, Padre, por lo que hemos podido compartir esta mañana. Dios, gracias porque nos estás llevando en esta recta final a entender cómo podemos ser librados para siempre, Dios, de algo que puede estar afectando nuestra vida, como esta tendencia a la infidelidad en el matrimonio, Dios. Y bueno, no solamente en el matrimonio, Señor, sino en todos los ámbitos de nuestra vida y principalmente en nuestra relación contigo. Dios, gracias por lo que hemos podido compartir esta mañana. Llévanos a meditar, Dios. Ábrenos los ojos para poder ver tu amor y tu cuidado por nuestras vidas. Y sobre todo, Padre, no resistir en absoluto lo que tú quieres hacer en nuestro corazón. Queremos darte libertad para que trabajes en nuestro espíritu, en nuestra mente, en en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Dios, llévanos a ese lugar que tú planeaste, ese lugar espiritual de las recompensas que hay en la transformación de nuestro corazón y en esa vida que tú has prometido, Dios, darnos, producir en nosotros. Dios, danos la gracia de restaurar relaciones que han sido fracturadas. Danos la gracia de dar los pasos que nuestro orgullo nos ha impedido dar. Llévanos a ser humildes, sencillos, obedientes a tu palabra, Señor, porque es la única manera en la que tú puedes guiarnos, en la que tú puedes transformarnos. Gracias por este tiempo. Dios, te pedimos por las campañas. Dios, por este evento que estamos a 8 días ya, a una semana de, de que se dé, Dios, allá en el camino, que terminemos a tiempo todo, Señor. Provee todo lo necesario y tú, Dios, que eres perfecto en todo lo que haces, ten cuidado de todos los detalles y llévanos a ser diligentes para alcanzar la meta, la salvación de los perdidos, Dios. Queremos pedirte por nuestros invitados,
queremos pedirte que podamos entender la parte que nos toca, que es la más importante, Señor, llevar a personas que no te conozcan para que escuchen, se conviertan y se salven. Que sea tu Espíritu, Señor, el que trabaje en sus corazones. Tú sabes quiénes son, tú sabes quiénes van a ir, Dios. Así que ve trabajando en sus corazones, intensifica tu búsqueda en sus vidas, Dios, y llévalos preparados para que pueda brillar tu evangelio, para que pueda brillar tu amor ante sus ojos, para que la luz de tu palabra toque sus corazones y ellos se conviertan, Señor. Guía a todos, Señor, especialmente el mensaje. Te pido que tú me guíes a preparar el mensaje correcto y el que tú quieres que ellos escuchen, Señor. Danos a todos la gracia, que todas las cuestiones técnicas pues funcionen perfectamente, Señor, y danos el gusto, danos la alegría, Señor, de haber cumplido esta misión en la parte que nos toca a cada uno, a nosotros en la organización, a nosotros en la ejecución y a todos los demás, Señor, invitando a personas, invitando a quienes no te conocen, Señor, a la salvación. Gracias por este tiempo, Señor, bendice nuestras vidas y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, perdón, hay una mano levantada en solamente quiero mencionarles algunas cosas que son importantes para la reunión de este domingo que viene. Nos vamos a ver allá, al fin nos vamos a ver físicamente otra vez. Entonces, va a ser doble festejo, triple festejo. Primero el evento, después podernos ver físicamente, darnos un abrazo, saber que no somos un cuadrito en la pantalla y este algo que es importante, el año pasado tuvimos la gracia de que las sillas que habíamos calculado para el evento no fueron suficientes. Entonces tuvimos que pedirle a los que estaban coordinando el evento que nos llevaran más sillas y más sillas y más sillas. Gracias a Dios. Habíamos calculado que habrían de ir unas 200 personas, llegaron cerca de 260. Entonces, aquí lo importante es, si esto llega a volver a pasar, tenemos que eh, darle prioridad, ese es el tema, a los invitados. Entonces, ¿de qué se trataría? Yo voy a tratar de cubrir esa posibilidad de alguna manera con con los que están encargados de la organización del evento. Puedo plantearles un panorama hipotético, pero en caso de que no se pueda dar, tendríamos que darle prioridad de dejar nuestros asientos a los invitados porque pues ellos son el centro del evento. Nosotros pues bueno, podemos a lo mejor irnos atrás, permanecer de pie, sentarnos en un escalón, no sé, pero lo importante es que los invitados puedan estar a gusto y puedan estar atentos a tanto a lo que vamos a presentar como al mensaje. Entonces, ojalá, primero Dios, que se llene. Ojalá, primero Dios, que no quepamos para que podamos este, tener la oportunidad de darle a ellos, a los invitados, el lugar más importante de la reunión, que son los lugares del centro. De hecho, las edecanes que van a estar organizando, que van a estar orientando a la gente sobre dónde sentarse, van a ir ubicando a los invitados en los mejores asientos, los del centro. En el bloque del centro son tres bloques, dos laterales y un central. Y nosotros pues iremos, están, vamos a tener que estar muy alertas para ver cómo se va desarrollando el inicio de la reunión para saber dónde ubicarnos y dejarle a los invitados el mejor lugar.
Espero que esto, de verdad espero que esto suceda, primero Dios. Espero que seamos puestos en esa oportunidad de dejarle nuestro lugar a alguien que va por primera vez, que va a escuchar. Y bueno, por lo demás, por favor, lo único que sigue, lo único que sigue es que oremos todo el tiempo por esta reunión. Oren, por favor, por el mensaje, que es lo que realmente va a capitalizar todo este trabajo, todo este esfuerzo, toda esta visión, todo este anhelo que es puesto por Dios en nuestro corazón. Entonces, lo único que tenemos que seguir haciendo es pidiéndole a Dios que derrame su gracia, que lleve a las personas, que prepare sus corazones, que escuchen y se conviertan sus invitados. Es muy importante que sigan orando por ellos y solamente les recuerdo que ellos van, ustedes pueden tener el 90% de probabilidades de que vayan por la forma en la que los invitan. Si ustedes les demuestran un cargo, un interés, un aprecio por sus vidas y porque escuchen, ellos lo van a percibir. Y por lo menos por curiosidad dirán, ¿por qué está tan interesada esta persona en que yo vaya? ¿Por qué está tan interesada mi tía Chonita en que yo vaya a la reunión? O sea, este es el punto. O sea, ¿con qué interés, con qué amor, con qué cuidado invitas a una persona a un evento? Depende de que vaya. Y si tú le dices, ¿sabes qué? El evento no va a ser, voy a exagerar. Bueno, no, no, más bien voy a dar una idea. Para mí el evento no va a ser igual si tú no vas. Me encantaría que fueras, me encantaría verte ahí. Ve, espero verte. Me interesa que vayas. No sé, Dios te va a guiar. Pero bueno, eso es todo lo que quería decirles. Me despido, Enrique, Lourdes, que Dios los bendiga, Manuel Moisés, Isela y el Tocayo, que Dios los bendiga, Ale y Omar, que Dios los bendiga, Dolores, Paco Garda, Lorena, Lore, saludos a tu mami, Gaby y Hilda, Ángel Cerecedo, mi tío en Los Ángeles, saludos a Eva también, Lina, Los Álvarez Vega.